Programa. Bueno, entonces de nuevo, buenas tardes, buenas noches y vamos a dar inicio entonces a el curso de organización documental, considerando que por lo menos dos de ustedes están trabajando en un archivo central, por lo tanto vamos a tener bastante buen insumo para poder practicar lo que aprendamos o lo que veamos en la parte teórica de este curso. Comenzamos entonces con la parte teórica y empezamos con la cabeza de lo que es la organización documental o quién rige nuestra organización documental, ¿ok? Principalmente vamos a comprender en qué afecta el Archivo General de la Nación en el desarrollo de los archivos de nuestro Sistema Nacional de Archivos. Todo esto lo vamos a comprender y de ahí vamos a entrar de lleno a lo que es el manejo del documento, no solamente en soporte papel, sino que también vamos a ver el parangón con el entorno electrónico que ya está invadiendo todos nuestros espacios. Y les aseguro que una de las grandes dudas que ustedes tienen es cómo vamos a organizar esos expedientes que están conformados por documentos en soporte papel y documentos en soporte electrónico, ¿ok? Seguramente. Eso lo vamos a ver en el transcurso de este curso. Entonces, empecemos con la primera definición. ¿Qué es el Archivo General de la Nación? Y cómo vamos a manejar el tema de nuestra normativa archivística, que va a ser al final lo que nos va a dar la pauta de nuestro quehacer archivístico, no solamente en cuanto a la organización documental, sino a todo lo que implica la gestión de los archivos. Creo que uno o dos de ustedes está haciendo también el curso de administración, van a poder ver la diferencia entre lo que es la administración y lo que es la organización y cómo la administración coadyuva a la organización y no al revés. Entonces, empecemos. El Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, es decir, todo aquello que debamos hacer dentro de nuestros archivos tendrá que estar regido por el Archivo General de la Nación. Giancarlo. Perfecto, José y Giancarlo, que vamos a hacer un muy buen equipo con esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la administración de los archivos va a ayudarnos a organizar los documentos, ¿ok? Ok, entonces el Archivo General de la Nación es el que nos da las pautas para la gestión de nuestros documentos, a saber, lo que son los procesos y los procedimientos archivísticos. Entonces tenemos que comprender que la organización es uno de los primeros estadios del tratamiento archivístico de nuestros documentos, siendo este un proceso, no un procedimiento, pero que sí incide sobre los procedimientos archivísticos y vamos a ver cómo se engranan todos los procesos y los procedimientos archivísticos para tener una buena administración de archivos. El Archivo General de la Nación, desde el 2018, empezó a generar normas. Después de 35 años, logró consolidar un paquete de normas que, aun cuando no son exhaustivas y no han sido lo mejor que ha existido en el planeta, realmente nos ayudó un montón desde 2018 a comprender una gestión documental concreta con definiciones bien específicas y que le ha dado un vuelco a la archivística en el Perú, porque desde 1985, que fue emitida las normas del Sistema Nacional de Archivos, no teníamos nada tan claro. Y son estas normas, y precisamente en este curso vamos a ver la norma correspondiente a la organización documental. No es exhaustiva, pero ayuda un montón a entender cómo se organizan los documentos, no sin considerar también aquellas normas internacionales, porque recordemos que la archivística no la inventamos nosotros. La archivística existe desde siglos de una manera escueta, pero que muchos países han logrado desarrollar estrategias, técnicas y herramientas para la gestión de los archivos que el Archivo General de la Nación de alguna manera ha recuperado y lo ha llevado a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, pero siempre de la mano del Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué es el Archivo General de la Nación? Además del ente rector, es decir, quien nos da las pautas,
para todo tratamiento archivístico. Es un organismo público desconcentrado adscrito al Ministerio de Cultura y es, como se dice más arriba, es el ente rector, cuya función es conducir y controlar el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, orientado a mejorar la conservación del patrimonio documental. La definición de patrimonio documental la empezamos a heredar desde 1972, pero que se consolida con esta estructura del Sistema Nacional de Archivos, donde algunos archivistas, si son mayores, se recordarán que teníamos el SNA1, el 2, 3, 4, 5, 6, ahora lo tenemos de una manera más general, pero que son además unas herramientas excelentes para no extraviarnos. ¿Cómo alguna vez nos extraviamos? Les comento, desde mi perspectiva, nuestros grandes problemas de organización documental se han dado porque cuando en el 85 se crea el Sistema Nacional de Archivos con una hojita nada más para cada proceso y procedimiento archivístico, no sé si lo recordarán algunos que lo hayan visto. Por ejemplo, organización tenía una hojita y se explicaba solamente con una hojita. Descripción, una hojita. Selección, una hojita. Y ese era nuestro sistema, nuestras normas del Sistema Nacional de Archivos. Nada más. ¿Ok? Y en esas normas, que eran muy específicas, posiblemente porque no éramos archivistas en esa época, sino que nos agarró el Archivo General de la Nación y nos indicó que teníamos que organizar nuestros archivos, no comprendimos algunas definiciones importantes, como por ejemplo la diferencia entre tipo documental y serie documental. No lograr esa identificación de esas dos definiciones tan distintas, tan diversas, que una complementa a la otra o que conforman a la otra, desde mi punto de vista es lo que ha generado los grandes errores en la organización documental en el país. Pero esto lo vamos a comprender y ustedes entonces me dirán si a ustedes se han encontrado con esa irregularidad de sus entidades y entonces les tocará a ustedes empezar a tratar de hacer conciencia dentro de la organización que una cosa no es lo mismo que la otra y que eso está generando errores. De todos modos, vamos a tener nuestra pauta archivística va a estar dada, y se van a dar cuenta, fundamentalmente por la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la que nos da el marco archivístico, cuando no parezca el marco archivístico, para no cometer errores y poder corregir ese error que vamos a identificar a lo largo de estas 5 sesiones, fundamentalmente cuando veamos la serie documental más difícil de organizar, que vendría siendo correspondencia. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Ya se van a dar cuenta por qué correspondencia es tan compleja y es el gran atentado contra la gestión documental nuestra, porque lamentablemente todo se está yendo a correspondencia, no siendo la documentación que debe estar ahí, sino en las series documentales concretas. ¿Ok? Entonces, veamos. Nosotros tenemos entonces nuestros procesos y procedimientos archivísticos normados por el Archivo General de la Nación y en particular la norma de organización de documentos que fue generada, como podemos ver, en el 2019, está pautada por la Directiva 10-2019 AGN, de DPA, y esta es la que vamos a empezar a trabajar en concreto. Ella nos va a dar una serie de definiciones que vamos a ir comprendiendo poco a poco, para luego, juntando estas definiciones, podamos articular expedientes de series documentales concretos, fundamentalmente, si es posible, de sus dependencias para poder tener ejemplos que les sirva para, de manera práctica, poder implementarlos dentro de sus organizaciones. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta norma de organización? Era poner a disposición de un documento técnico y normativo, es decir, darnos herramientas, definiciones, conceptos y además estructura, es decir, debemos obedecer la norma, que permite el desarrollo de actividades para la organización de documentos archivísticos en las entidades públicas. Son varias las actividades
que tenemos que hacerlo una secuencialmente detrás de la otra. Y la finalidad de esta norma es establecer las pautas y recomendaciones para la correcta organización de documentos archivísticos. Aun cuando esta norma es bastante clara en algunas definiciones, no te da el orden, no te da el orden conceptual, pero sí te da el orden de procedimental. Y esto lo vamos a ver poco a poco. Pero vamos a ver antes que nada algunas definiciones. Para la organización, además, no solamente necesitamos esa norma, necesitamos algunas otras normas que nos ayuden, que complementan de algún modo la organización o la norma de organización. Ustedes sabrán que para organizar documentos es indispensable la foliación. Es decir, tengo la organización de documentos, generalmente, ustedes que están en Archivo Central, José y Giancarlo seguramente dirán, no, la foliación se hace al final, pero realmente la foliación tendría que estar a lo largo de todo el proceso de conformación de expedientes y por esa razón es que no entra dentro de la norma de organización. ¿Okay? Tan importante es la foliación que tiene una directiva propia, la 006, ¿okay? Del 2019. ¿Por qué? Porque sin la foliación es imposible garantizar la integridad de los expedientes. Todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comprendiendo con ejemplos muy concretos. Entonces, vamos a ayudarnos no solamente utilizando la norma de organización, sino también que vamos a ayudarnos con la norma, con los lineamientos para la foliación de documentos, pero además vamos a apelar permanentemente a la norma de descripción. ¿Por qué? Porque el objetivo final de organizar documentos es uno solo: que todos los documentos se puedan conseguir, es decir, que no se extravíen, y que además se puedan ubicar rápidamente. Es decir, yo necesito que el documento X que me está pidiendo un cliente interno o externo se encuentre y además ya. Y la única forma de poder ubicar documentos es que además tenga de algún modo un inventario donde me indique, ok, ese documento que estás buscando está ubicado en tal sitio. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante que la organización tenga de algún modo un instrumento descriptivo que me permita ubicar rápidamente ese documento. Yo puedo tener perfectamente organizado todos mis expedientes, pero si no sé dónde están, no me sirve. Entonces, organización no lo puedes desvincular jamás de lo que es la descripción, y para que además puedas conseguir un expediente completo, necesitas garantizar que ese expediente esté completo, precisamente, ¿ok? Y de ahí viene el gran error que hemos tenido nosotros, como les decía hace unos minutos, a partir de la no comprensión de las definiciones de tipo documental y de serie documental que vamos a absolver a continuación. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de los lineamientos para la foliación? Es un elemento necesario para el control y gestión de los órganos de administración de archivos de las entidades públicas. Es decir, garantizar realmente que todo el expediente que habíamos dicho que tenía, por ejemplo, 189 folios, realmente tenga 189 folios. En el entorno electrónico, ahora, lamentablemente, aún no contamos en el Perú y en muchos países, no creamos que somos nosotros nada más, con un verdadero sistema de gestión documental que garantice que toda la cantidad de páginas, ya no folios, páginas que tengamos en un entorno electrónico, estén realmente conformando un expediente. Es decir, nosotros necesitamos garantizar que desde que el documento ingresa por mesa de parte hasta que se finaliza en el trámite, ¿okay? Y que posteriormente eso va a ser transferido al archivo central, toda esa cantidad de folios, lo que es en el entorno papel, en el soporte papel, realmente un entorno electrónico tenga la misma correspondencia en páginas. Ustedes dirán, pero ¿por qué folios en papel? ¿Por qué páginas en un entorno electrónico? Porque nosotros cuando tocamos papel,
tenemos una hoja que tiene tiro y retiro, ¿ok? Tenemos un folio, una hoja. Pero en un entorno electrónico no tenemos hojas, tenemos PDFs, tenemos archivos de música, archivos de video, tenemos mapas, ¿ok? Y estos no tienen folios, tienen páginas. Ustedes miren, recuerden un PDF, que ustedes apenas abren un PDF y al PDF le dice tiene 27 páginas, ¿ok? Tú sabes que si un documento que entró por mesa de parte tenía 27 páginas, esas páginas van a permanecer dentro de ese PDF. Es decir, está garantizado por el PDF la... Un momentito. ¿Ha pasado algo? Okay. Ese PDF garantiza que esas 27 páginas se mantienen dentro de ese PDF. ¿Okay? De un PDF, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre cuando tú ingresas por mesa de partes un documento, una carta, con un PDF y además con un archivo de video? Ya tienes un archivo de PDF con 27 páginas, una cartita, que es un folio posiblemente, o una página, y un archivo. Necesitas garantizar que ese paquete de información que ingresó el administrado permanezca como expediente, ¿verdad? Bueno, esto ya no es foliación, ahora esto se llama foliado, y que al igual que como vamos a cuidar la foliación en un entorno papel, dentro de un sistema de gestión documental debemos garantizar que esa carta, que es una página más 27 páginas del PDF, más un archivo, se conserven juntos, se conserven dentro del mismo expediente, tal y como lo exige la Ley del Procedimiento Administrativo General, que menciona lo que es la regla del expediente único. Todo esto lo vamos a estar viendo continuamente en estas 5 clases, porque al final este es el corazón de la organización. Mantener expedientes íntegros, que además podamos ubicar, que sepamos qué tiene adentro y que además sepamos dónde está. ¿Okay? Este va a ser el trabajo. Y la foliación colabora con demostrar o con garantizar que todos esos elementos que conforman ese expediente estén en el mismo sitio. Por eso es tan importante la foliación. En papel. En electrónico no se llama foliación. ¿Okay? Luego, ya sabemos, ustedes ya por experiencia sabrán, necesitamos un instrumento de descripción, ¿ok? Que tenemos la norma de descripción que dispone, que nos permite, que nos da, que nos pone a disposición de una norma que regula y orienta la descripción archivística para la elaboración de instrumentos descriptivos en la entidad. Nosotros en este curso vamos a trabajar fundamentalmente con un instrumento descriptivo que es el que realmente nos sirve. Si son archivistas de hace tiempo, recordarán los inventarios de registro, pero los inventarios de registro eran bastante escuetos. Allí realmente no conseguías nada. Es solamente una estructura donde te decía, por ejemplo, esto es una barbaridad, pero es lo que estamos viendo, lo que estamos encontrando en muchas entidades públicas, oficio 001 a oficio 030, un renglón. Ya tú sabes que hay un paquetito que estaba en los 30 oficios. ¿Ok? Ahora necesitamos elementos más exhaustivos de descripción. Por ejemplo, oficio 001, de quién era, a quién era y por qué lo pedía o por qué estaba enviado. ¿Ok? Ya estamos saltando de lo que eran los inventarios de registro a aquellos inventarios analíticos que vamos a ver en esta norma de descripción corresponden entonces a los catálogos. Y nosotros vamos a poner en práctica con los expedientes que vayamos a trabajar, vamos a ver el tema de la foliación y también vamos a ver cómo describir nuestros documentos de modo que estemos nosotros o no en el archivo, cualquier persona pueda encontrar esa información que está allí, pero que si no es recuperable de manera fácil, es como si no existiese. Yo no sé si alguno de los que están en archivo central sabrán que sí, yo sé que en el archivo, en los 3 pisos de este archivo, en las 14.000 cajas que tengo está, pero
échate a buscar a ver dónde está. ¿Por qué? Porque no tenemos instrumentos descriptivos que nos permitan la recuperación rápida de la información. Próximamente vamos a hacer un curso de descripción donde vamos a ver también no solamente los inventarios, sino cómo ubicar las cosas dentro de nuestros repositorios y cómo identificarlos de manera gráfica. También si no tenemos los recursos económicos de poder hacer sistemas de gestión automatizados. Podemos hacerlo con Excel de manera bastante gráfica y bastante sencilla. Por si les interesa, porque yo sé que el gran dolor de cabeza de los archivistas que están en los archivos centrales es que el tiempo de la solicitud de acceso a la información no lo supere y tengamos sanciones posteriormente. Yo sé que ese es el gran dolor de cabeza y a veces cuando tienen una solicitud tipo 2 de la tarde, son las 6, no lo han encontrado, se van del archivo y están toda la noche pensando, Dios, ¿dónde estará ubicado? Esto vamos a tratar de solventarlo de manera sencilla en este curso, pero posteriormente en uno de descripción podremos ver también la descripción en los archivos y en los repositorios. Ok. Vamos a tocar ahora la ley que ya se las he mencionado en 2 ocasiones, porque de algún modo es la ley que justifica la archivística en las entidades públicas. Yo siempre, cuando doy estos cursos, todos los participantes siempre van a terminar dándose cuenta, o siempre nos terminamos de dar cuenta, que nuestro rol como archivistas es también de denuncia, en el sentido que necesito que me ayuden, o sea, yo, archivista, necesito que la alta dirección, que el órgano de administración de archivos, que mi jefe me ayude a optimizar mis servicios. Y por lo tanto, siempre tu jefe te va a decir, oye, pero justifícame lo que me estás pidiendo. Todo lo que nosotros necesitemos en los archivos, además de poder encontrar la justificación en las normas de archivo, que nadie las conoce, solamente nosotros conocemos nuestras normas, la alta dirección sí va a entender esto. Cuando ustedes necesiten algo de archivo, apelen siempre al tubo de la ley 27444, porque todos estamos inmersos en esta ley y estamos obligados a cumplirla. Todo aquello que a ustedes les falta en los archivos, ustedes pueden tomar esta ley y con esta ley justificar, elaborar informes y justificar solicitudes. Absolutamente, ¿ok? Y de los artículos que más nos funcionan a nosotros es el artículo 161, la regla del expediente único. En este curso nos vamos a dar cuenta cuánto afecta un mal tratamiento archivístico a esta regla. Por lo tanto, si necesitamos resolver problemas de archivo, esta va a ser nuestra regla, nuestro caballito de batalla para poder justificar solicitudes que en algún momento tendrán que atender y que aquellos que van a ver, que van a ver desde el miércoles el curso de administración de archivos, comprenderán además dónde entra dentro de esos instrumentos que permiten al Archivo General de la Nación orientar y controlar los procedimientos, procesos y procedimientos archivísticos, como lo vimos al inicio de este curso, cuando hablábamos del objetivo de las normas, ¿ok? Entonces, siempre va a haber una vigilancia por parte del Archivo General de la Nación a partir de las normas de administración de archivos y que también va a ser coadyuvada por esta regla de expediente único del tubo de la ley 27444, que es nuestra gran aliada. Fecha extrema, de manera personal, para ganar tiempo, anoto todo en un papel a mano con fechas extremas. Me facilita. Claro, José, eso que estás haciendo es un inventario de registro. Pero eso es cuando a ti te dicen, ok, yo quiero el informe 138.4 del 2016 de tal dependencia. Ok, ya tú sabes que tú tienes que ir a tal dependencia, a esas cajas de la dependencia, y lo tienes en orden. Pero ¿qué ocurre cuando te dicen que OSI te está pidiendo un documento donde, o todos los documentos que están involucrados con un número de catastro en el caso de municipalidad? O necesito saber en tal cuadra todos los permisos de construcción que se dieron en los últimos 10 años.
Y tú vas a decir, no, 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 dame el número del informe. No, 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 necesitamos que nos ayude o la dependencia te diga, necesito saber quién fue el último propietario de tal inmueble. ¿Cómo haces? Si no es con inventarios, con catálogos, con inventarios analíticos. ¿Ok? Y además también porque te ayuda a saber y a verificar dónde está mal colocado, porque nos pasa, somos seres humanos y muchas veces podemos insertar documentos donde no van en expedientes incorrectos y esto nos va a permitir también ubicar dónde está el error, ¿ok? Por temas prácticos, también a nivel de servicio, un inventario analítico te permite ubicar traslapes de documentos. Por ejemplo, has hecho un servicio de 4 expedientes delgaditos y de repente cuando empezaste a guardar los expedientes otra vez para retornarlos a su unidad de conservación, uy, se te fueron 2 juntos. Se te fueron 2 juntos. Es decir, uno ya no fue a su caja, a su unidad de conservación original. ¿Cómo haces tú para saber dónde se fue? Porque se extravió. ¿Ok? Un inventario analítico te permite ubicar dónde sin querer has hecho traslape de expedientes. ¿Ok? Entonces, ayuda un montón. Pero sí, para ganar tiempo, definitivamente anotas en un papel a mano con fechas extremas. Sí es válido, pero hay algo también importante que a la hora de que te hagan solicitudes de información, bueno, esto es de un curso de descripción. La descripción no solamente consiste en describir el expediente, sino en todo aquello que tú haces con ese expediente. Es decir, la descripción comienza desde mesa de partes, cuando el operador de mesa de partes física ingresa los datos del administrado y del documento que el administrado ha ingresado por TUPA, por ejemplo. Además, la conformación del expediente, además, la finalización del expediente, todo esto implica descripción, además, transferencia documental implica descripción, pero también cuando hace servicio implica descripción, porque necesitas saber también ubicar aquellos documentos que ya serviste o que no has servido. Muchos de ustedes, bueno, ustedes dos por lo menos que trabajan en Archivo Central, sabrán o tendrán ya el olfato de decir, uy, este expediente de AMC, ¿no? Adjudicación de menor cuantía, por ejemplo, que me lo están pidiendo, si me lo están pidiendo después de 5 años, es porque este expediente va a traer problemas. Es decir, este expediente va a ser vuelto a solicitar. Entonces necesitas tener ya la descripción de la solicitud de servicio. Imagínate que OSI te lo pide, tú lo prestas, ya vamos a, bueno, eso no lo vemos en este curso, pero imagínate que lo prestas y tienes que saber que está fuera, descripción. O sea, se fue a la oficina, a OSI, por ejemplo. Y luego cuando regresa, tienes que también describir y decir, ah, ya regresó, ya está en su casa, en su unidad de conservación. Imagínate tú que prestas el expediente, no anotas dentro del inventario que se fue y te lo piden a la semana siguiente. Y tú has atendido tantos servicios que a ti se te olvidó. Y vas a estar desesperadamente buscando un expediente que ya prestaste. Todo esto implica descripción. Entonces, no solamente vale anotar en papel, sino que todo aquello quede también registrado. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo que llamamos la trazabilidad. Saber dónde está cada uno de los expedientes en un momento concreto. Principalmente cuando te lo piden y te lo piden varias veces y ya, oye, no, no lo tengo porque se lo presté tal día con tal memo a tal oficina. A veces las mismas oficinas te piden lo mismo, son varias personas que te lo piden y, oye, no, tu compañero tal lo pidió prestado, o sea, lo tiene él, es su responsabilidad en este momento, ¿ok? Entonces es importante la descripción en ese sentido. Ok, que me desvíe un poquito por el tema de José, pero espero que haya quedado claro que la descripción documental es transversal a toda la vida del documento. Ok, ok, entonces, les decía, el tubo de la ley 27444 es el gran argumento para poder utilizar o solicitar recursos
para mejorar nuestros procesos, ¿ok? La organización tiene que estar orientada fundamentalmente para responder al tubo de la ley 27444. Nosotros no organizamos documentos porque nos gusta organizar documentos, ay, que me divierto muchísimo organizando documentos, no. Nosotros organizamos documentos porque necesitamos garantizar que toda la documentación que ha resuelto un problema esté junta y podamos comprender la historia y el desarrollo de ese expediente, de ese trámite, que al final el objetivo es atender una necesidad concreta del administrador. Entonces, ¿qué dice la regla del expediente único? Solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. ¿Qué son todas las actuaciones? Todos los actos que se han documentado, que se han escrito, que se han reflejado en un documento y que para poder resolverlo, finalmente necesitamos tener la historia, toda la justificación para poder decir sí, otorgamos este derecho o no, no otorgamos este derecho. ¿Okay? José, te escucho. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, perfectamente, José. Sí, disculpe, Lebrón, que me está matando por este clima. Más bien una pequeña consulta. Justo usted, profesora, que está tocando el tema de traslado al archivo central, justo yo estoy pasando por esa pequeña problemática. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahorita, el área donde estoy se llama trámite o comentario, registros civiles y archivo central. O sea, son tres en uno. Ujú. Y ahorita estamos, bueno, estoy apoyando, porque un compañero lo van a operar de la radio, del brazo. Estamos haciendo traslado de hojas de ruta y que está que corre como una correspondencia. Hasta ahí estamos bien. Y yo estoy apoyando en lo que es escaneo, pero ¿qué es lo que pasa? Me doy con la sorpresa recién justo ahorita de que la foliación está mal hecha. O sea, está en correlativo, pero en foliación, como quien se dice el talón de Aquiles, ahí está la falla. Y yo Ujú. justo automáticamente voy donde la jefa del área, que es mi jefa, y se encontró también con esta sorpresa porque se confió, entre comillas, de que la foliación estaba mal. O sea, está bien el correlativo, pero la foliación está mal. En este caso, ¿se tiene que corregir y volver a escanear para que se haga bien el traslado? Sí, aquí hay varias cositas, José. ¿Qué ocurre? El tema es que es traslado, o sea, tú lo que quieres hacer es transferencia. A ver, ¿por qué estás escaneando? Para que tengan en su base de datos, o sea, para que tengan una base de datos en su sistema, porque el área donde estoy es trámite documentario. En sí es transferencia, o sea, del área al archivo central, para que La cumplan con su pregunta, plan archivístico ok, el expediente, cada uno, el tema es, ¿estás haciendo correlativo de qué? de folios, de las hojas de ruta. De hojas de ruta, pero pregunta, ¿tú estás sacando las hojas de ruta de los expedientes y lo estás escaneando correlativamente? No, estás haciendo los expedientes completos, el escaneado del expediente completo, ¿verdad? Claro, Ok, tú tienes hoja de ruta y el expediente, hoja de ruta y el expediente, ¿verdad? sí, exactamente. Ok, cada una de las hojas de ruta, o sea, tú tienes según expediente varias hojas de ruta, ¿verdad? Es según el expediente, porque mayormente las hojas de ruta derivamos a las áreas que pasan por mesa de parte. Ujú. Te cuento algo. Las hojas de ruta las inventaron para garantizar o para demostrar para verificar la trazabilidad del expediente. ¿Ok? No debería ser, o sea, no es per se un documento de archivo, sino es solamente porque allí es donde se sabe quién recibió qué documento cuándo. ¿Me explico? Per se no es un expediente, no es parte de un expediente, sino la demostración que atravesó una serie de dependencias donde unas personas recibieron, ¿ok? Y firmaron, ¿ok? Son cargos, de algún modo es una hoja de cargo, ¿ok? Eh, y cada una de ellas tiene un número de expediente.
Cada uno de estos expedientes los están foliando de manera separada, ¿verdad? En este caso lo están separando por meses y años, como por ejemplo, todo 2020, donde estoy ahorita, Mm, todas las hojas de ruta que pasaron en bloques de 10 centímetros para las cajas, que es de ujú, enero, pongámosle que en enero haya 4 paquetes, un ejemplo, entre comillas, y ya ujú, está en correlativo según el número de expediente. Como por ejemplo, el expediente 2021 01, 2021 02 y así sucesivamente, de menor a mayor. ujú. Y la foliación va con respecto a ese ordenamiento según el número de expediente. Ajá. Acuérdate que la organización documental, en la cabeza de la organización documental o el criterio macro para la organización es la serie documental. Todos los expedientes tienen hoja de ruta, pero no todos los expedientes que tienen hoja de ruta van a ser de la misma serie documental. ¿Me explico? Pregunta, ¿qué serie documental estás organizando de este modo? ¿Por qué? Porque o lo organizas por serie documental o lo organizas por hoja de ruta, o sea, por expediente. Y no Por, todos los expe- expedientes van a ser de la misma serie documental. por expedientes y también por sus áreas, por expediente y área. Pero acuérdate que el área tiene varias series documentales, Claro, está organizado por expedientes. pero no por serie documental. No, por expediente, número Y de entonces, expediente. y entonces, ¿cómo sabes tú cuál es el valor, cuáles son los plazos de retención de esos expedientes? Es por eso que le hice esta consulta, porque yo en sí como recién estoy empezando, yo estoy apoyando, porque yo estaba haciendo eliminación, y yo recién estoy empezando en esta rúbrica del mundo archivístico. Y justo es por eso que yo quería hacerle esa duda, qué valoración puede tener para poder debatirlo así con mi jefa. Claro, porque además si tú has estado en eliminación, tú sabrás que no todas las series documentales tienen los mismos plazos de retención. Y si tú metes todos los expedientes dentro de una misma casquita que dice que se llama hoja de ruta, repito, hoja de ruta no es serie documental. Es más, ni siquiera tendría que ser, perdón, ni siquiera tendría que ser un documento de archivo, sino solamente porque demuestra que los documentos pasaron de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, cumplieron las etapas, pero no es serie documental, ¿ok? Eso es un tema, porque por lo que veo en tu municipalidad no tienen PCDA, ¿verdad? Programa de Control de Documentos Archivísticos. Exacto, Y ahí tienen un gran riesgo de pérdida de documentos. ¿Por qué? Porque tú no sabes si dentro de esos expedientes que comienzan a ingresar por mesa de partes, haya insumos que alimenten resoluciones municipales. Y al ser resoluciones municipales, son documentos de valor permanente, ¿ok? Que no deben ser eliminados. Pero si tú me lo pones como hoja de ruta y posiblemente el plazo de retención que le hayan estimado sean 5 años, en 5 años vamos a eliminar elementos fundamentales de una resolución de valor permanente. De ahí la importancia de contar con una cuadro de clasificación mínimo. Fundamentalmente, realmente yo recomiendo de una vez sacar el PCDA, el Programa de Control de Documentos Archivísticos, para garantizar, para garantizar que todos los documentos que tienen que durar, el tiempo que tienen que durar, permanezcan, ¿ok? Y que no sean eliminados y vulnerado lo que hemos visto de la regla del expediente único, porque tú no sabes lo que estás guardando allí como correlativo de hoja de ruta. ¿Me explico? Ahí tienes un montón de series documentales todas mezcladas. Claro, tu criterio de ordenamiento es, ok, ingresó por mesa de parte tiene el inventario, la descripción de cada uno de los expedientes y ya tengo ubicado eso. Perfecto. El tema es que tú para la hora de transferirlo, tienes que transferirlo con el criterio de la conservación y por lo tanto también el criterio de la eliminación. Vamos a ver ahora más adelante la definición de serie documental y ahí vamos a comprender por qué necesitamos separarlo por serie documental. Mira, el que ustedes ordenen o trasladen
que esto es en archivística no... Bien, estos expedientes, ¿cómo podemos saber que estas hojas de ruta están bien transferidas? Primero, porque el nombre no va a ser hoja de ruta, sino la serie documental a la que corresponde. Y segundo, nunca va a estar en correlativos. Nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor el expediente 001 de este año fue correspondencia, el 002 fue un TUPA, y el 003 permiso y el 004 de recursos humanos, y el 005 convocatoria de servicio, ¿me explico? Diferentes funciones, y diferentes valores, y diferente utilidad. Entonces ya, por ejemplo, si es correspondencia, podría ser 001, 009, así. En ese mismo orden, 001, 009, 016, 038, 047, porque todos los que están entre esos números son otras series documentales. Y corresponde un tratamiento distinto dependiendo de su función. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir viendo en la práctica, y eso va a ser interesante que puedas traer 2 o 3 de esos correlativos para ver entonces qué serie documental corresponde y puedas tener luces en ese tipo de juicio que necesitas aplicar a esta documentación. Lo que sí es importante, te digo de una vez, es que cada expediente, como dice aquí, solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. Yo estoy intuyendo, porque no lo he visto, posiblemente en la próxima clase lo puedes traer, estoy intuyendo que están tomando varios expedientes y para hacer paquetes de 200 folios, están foliándolo continuo. Pero entonces aquí te pongo un problema que necesito que piensen y que si tienen dudas, consulten. Y ahí te doy el paso después, Giancarlo. Pregunta, imagínate que tú estás haciendo un paquetito de enero. El primer expediente, el 001, tiene 16 folios. Y el 002 tiene 14. Y el 003 tiene 5. Y OSI te pide el expediente 002. ¿Ok? Que tiene 14 folios. Y OSI te va a decir, ¿cómo confío yo que este expediente esté completo? OSI te va a decir, oye, este expediente que me has pasado empieza desde el folio 17. ¿No debería empezar desde el folio 1? ¿Me explico? ¿Cómo le garantizas tú a OSI o a quien te lo solicite que los otros 16 folios eran de otro expediente, del 001? Tú puedes explicar, sí, bueno, lo que pasa es que los foliamos juntos, ¿ok? ¿Y dónde entonces está el cumplimiento de la regla del expediente único que dice, volvamos a leerlo, solo puede organizarse un expediente, perdón, ya va, volvemos acá. Solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. Sí, es verdad, están juntas, pero acuérdense que la foliación garantiza la integridad del expediente. Si a mí me das el expediente 2, empezando con 17, yo te voy a decir como OSI, oye, ¿y los demás 16 folios previos? No hay forma de garantizarlo. Entonces la foliación está garantizando sí el paquete, pero no está garantizando el expediente. Y tenemos la ley de procedimiento administrativo general que nos dice, atiende el expediente. Si tú atiendes todos los expedientes, atenderás todo el acervo documentario. Si tú atiendes los paquetes, no estás atendiendo el expediente. ¿Me explico? José, ¿me expliqué? Sí, sí le escucho, si estás buscando mis audífonos. Sí, pero ¿entendiste el por qué la importancia de que cada expediente se trate de manera independiente? Y Sí. además, Ujú. considerando el tipo documental, y eso lo vamos a ver ahora en clase, ¿por qué? La serie documental, porque la serie documental es la que al final va a ser la garantía o va a ser la prueba de que la entidad pública cumplió su función. Y dependiendo de la función y de su importancia, habrá que custodiarlo.
Entonces no puedes meterlo todo junto porque no todo vale lo mismo. No todo tiene la misma valoración para la entidad. ¿Ok? Giancarlo, te escucho, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? te escucho, te escucho. Ya, ¿qué tal? No, sí, justo lo que estaba escuchando el compañero sobre el traslado. No, justo ese término también hay en el Archivo Central, ahí en el Ministerio de Justicia, porque se pausó la transferencia ya de hace ya 3, 4 años, por el tema de que había mucha documentación, justamente por los traslados que se hacía. Y bueno, esos traslados no estaban foliados, solamente los dejaban encargados en el archivo central. A eso le llamamos traslado nosotros, que como tienen bastante documentación alguna unidad orgánica o una dirección, entonces, ¿qué hacen? Ya lleven al archivo central. Eso significa traslado para nosotros. Entonces, nosotros solamente, bueno, ellos lo dejan, son 50 cajas, lo dejan 50 cajas ahí, y ya cuando soliciten alguna documentación, ellos mismos son los que vienen a buscar ese documento. Porque si quieren que nosotros atendamos algún documento, tienen que hacer la transferencia, como indica la directiva interna del Ministerio de Justicia, ¿no? Ya ellos mismos tienen que organizar, foliar y también darnos un inventario para nosotros revisar y corroborar qué documentación nos están dando y nosotros poder custodiar y después atenderlos. Ya entonces, ahorita nosotros tampoco tenemos el PCDA hecho. Justo yo recién he entrado al archivo central en marzo, ya por una convocatoria que hubo, contratar un asistente de archivos y analistas. Los analistas son los que justo ahora están viendo el tema del PCDA, porque está bien desorganizado el archivo central y por este tema de los traslados que hay y todo eso, ¿no? Entonces, para que haya una buena organización, están viendo todo el tema del PCDA. Ahora nosotros los asistentes, lo que estamos haciendo prácticamente es haciendo la transferencia nosotros mismos, ¿no? Ya que los documentos que han venido o han hecho el traslado, para no tenerlos hacinados ahí en el archivo central, entonces lo que estamos haciendo es organizarlos. Ahorita estamos haciendo la serie de comprobantes de pago de la oficina financiera, lo organizamos, lo foliamos y hacemos su descripción en una base de datos, ¿no? Para luego ya poder digitalizarlo, ¿no? Y de ahí atenderlo cuando lo soliciten. Porque ya estamos haciendo de un año 2019 y nos han pedido de otros años y se ha perdido bastante información y se ha demorado la atención, justamente por eso, porque no está organizado y no está descrito en un inventario. Entonces, lo que sí justamente quería ver más adelante el tema de algunas de serie documentales correspondencia, más que todo porque es muy engorroso. Ya justo en estas hojas de ruta que indica el compañero, yo he visto hojas de ruta en correspondencia, también hojas de ruta en algunos anexos de los comprobantes de pago y eso, ¿no? No sé en qué serie documental estaría hojas de ruta, ¿no? Ahí sí me gustaría que me aclare esa pregunta. Sí, mira, antes que nada, sí, es importante diferenciar lo que es traslado de transferencia. Ciertamente en el curso de administración de archivos vamos a ver a qué compete cada uno de los niveles de archivo. Es decir, no compete al archivo central organizar documentos. ¿Por Y qué? es, Porque la documentación pertenece a otra dependencia. Y esa dependencia es la que sabe cómo tienen que estar organizados sus documentos. Tiene que ajá, organizar, transferir, y la transferencia implica algunas actividades de parte del archivo central, que ajá, es verificar que los inventarios correspondan al insumo que están entregando, y aquello que no corresponda, corregirlo, de modo que el inventario refleje exactamente el contenido de la documentación a transferir. ¿Por qué? Porque me ha pasado que trasladan, después de años piden un documento, no está y dicen, no, yo lo entregué. No, 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 tú no lo has entregado porque no has hecho inventario de transferencia. Y no hay un así inventario de es. transferencia firmado por las dos partes, ahí puede haber cualquier cosa
puede faltar cualquier cosa, pero el archivo central no asume esa responsabilidad porque el archivo central solamente va a asumir responsabilidades cuando haya verificado, Cuando haga la transferencia. Ajá. que lo que transfirieron realmente corresponde al inventario, porque si no ahí te puedes ensartar en un problemón. Si tú recibes así porque sí, y te dicen que hay, no sé, una hoja fundamentalísima, pero realmente no está, y tú firmaste la recepción, esa hoja que faltó desde el inicio es responsabilidad tuya. ¿Ok? Por eso es tan Ujú. importante la validación de los documentos en la transferencia documental. Lo que estoy entendiendo es que los traslados lo que están haciendo es ocupar el espacio del archivo central como si fuese un archivo periférico. Pero no olvidemos que inclusive cuando pasamos de un archivo de gestión a un archivo periférico, también tiene que haber instrumentos descriptivos para el traslado, para garantizar que lo que se ha movido de un lugar a otro en el camino no se haya perdido. Entonces, el hecho de que traslademos cosas no implica que no haya inventario. No será tan exhaustivo, pero tiene que haber un inventario, ¿ok? Entonces, ¿por Pero qué? será- Tema de protección nuestra Ujú. también, ¿no? Y del acervo documentario, porque puede pasar cualquier cosa, ¿ok? Sí, No ¿puedo, es... puedo, puedo hablar ¿Mm? algo, por favor? Sí, sí. Yo antes, yo como le explico, yo entraba en marzo acá al archivo central, pero sé cómo sé todo este tema de la transferencia, porque antes de estar en el Ministerio de Justicia, yo estaba en Perú Compras, ya, y yo estaba en el archivo de gestión de Perú Compras, bueno, prácticamente archivo periférico, Ujú, justamente la oficina de administración, y también netamente estaba haciendo yo transferencia de gestión al central en este área de tesorería también, ujú, perdón, financiera, donde hacía la transferencia de tesorería y contabilidad, ¿no? Eh, yo cuando llegué al Ministerio de Justicia y vi todo eso organizado, yo quise, ¿no? Aplicar lo que yo había aprendido en el archivo de gestión de Perú Compras, porque yo ya tenía experiencia haciendo transferencia y justamente comprobantes de pago, ujú. ¿no? Pero bueno, ahí también acoté algunas ideas, pero no me tomaron en cuenta, ¿no? Hasta que decidieron a hablar con los analistas para que ellos mismos gestionen ya su PCDA para poder hacer ya la transferencia de una vez. Porque como le digo, cuando se hace este traslado, hay mucho hacinamiento en el archivo, bastantes cajas, ¿no? Y no es responsabilidad de nosotros, pues la transferencia es responsabilidad, como Ujú, usted lo dijo. ujú, Entonces, como hay nosotros necesitamos tener espacio, justamente también, según el PATA del MINJU, se está haciendo la eliminación de documentos de años anteriores, ujú. ¿no? Pero también yo les hago hincapié en toda esta nota de la transferencia porque se tiene que hacer una buena transferencia para poder custodiar bien el archivo central, ¿no? Y Sí. bueno, eso ya se encargan los analistas y justo también, según el PATA, también están haciendo capacitaciones, ¿no? Y les dije que hablen en este tema de transferencia, porque algunos documentos sí han sido transferidos, ¿ya? Pero han sido transferidos mal, no como indica el reglamento, ¿no? La directiva de transferencia. Mm, Lo transfieren mal, entonces yo hago hincapié en eso para que les puedan brindar capacitación constantemente la transferencia para que se pueda hacer una buena transferencia y nosotros poder custodiarlo bien, ¿no? Y quisiera hacer una consulta también sobre la foliación. ujú, Eh, Justamente en comprobantes de pago. Si bien es cierto, en comprobantes de pago a veces viene documentos o con voucher, ¿no? O boletas o facturas. ujú, Ya. Si hay algún comprobante de pago que viene 3 vouchers y los vouchers se pegan en una hoja en blanco, ujú, este, lo que pasa es que en Perú Compras pegábamos los 3 vouchers en una hoja y esa hoja contaba como un folio. ujú. Pero acá en el Ministerio de Justicia, cuando lo pegamos los 3 vouchers, cada voucher cuenta como folio. ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Como la de Perú Compras o el Ministerio de Justicia? La hoja, ¿qué están haciendo aquí? ¿Que la hoja le ponen 3 números? Así es, en cada voucher le ponen un folio. No, es un folio, no.
Mira, te cuento. Ujú. Aquí, yo creo que lo hacen para garantizar que los 3 vouchers permanezcan en ese folio. Ahí lo que tienen que hacer es un folio, pone los 3 vouchers y en el mismo folio escribes 3 vouchers, ¿ya? Pero pones un solo folio, porque ¿qué es folio? Folio es el papel, folio es uno. O sea, es un folio. Tú a un folio no le puedes poner 1, 2, 3. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Pones los 3 vouchers en el folio y ese folio lo numeras. Un número, ya. Pero tú en ese folio has escrito, este folio contiene 3 vouchers. Para garantizar que ese folio esté siempre íntegro con los 3 vouchers a lo que le corresponden. ¿Me explico? ¿Para qué te sirve la foliación? Para garantizar que no falte ninguna pieza documental del expediente. Y ahí tú lo que necesitas es garantizar que ese único folio con tres vouchers esté presente. Porque ese mismo folio va a indicarte cuántos vouchers tiene adentro. ¿Ok? Porque es folio. Acuérdate que las cuentas son folios, no vouchers. Si no, tendrías que dejar los vouchers sueltos. Pero cuando generalmente son pequeños, se extravían. Entonces la idea es poder mantenerlo con un solo folio. Entonces, recomendación, si le puedes decir, no pongas, porque es un solo folio. Entonces estás falseando la data. Estás falseando la data. Realmente no estás conformando el expediente con folios. Entonces, cuando la persona cuente, no le va a coincidir nunca. Cuando lo digitalices, no te va a coincidir nunca. Hay algo importante en la Eso es lo que foliación yo que digo. cuando digitalizas, te ayuda. Tú has digitalizado y tienes 27 folios y tienes 27 folios que cuentas. O sea, tú puedes tener 27 por 2 imágenes escaneadas y tú sabes que son 27. O sea, tú tienes 54 imágenes en tu escaneado de PDF. ¿Ok? Tú sabes que son 27 folios. Y ahí tú cotejas, verificas que realmente todos los folios han sido escaneados. ¿Me explico? El mismo folio te ayuda a saber si el escaneado está bien hecho o no. ¿Ok? Sí, eso justo yo estuve prácticamente debatiendo ahí porque también hay personal antiguo, ¿no? Que ya tiene su forma de trabajar, Sí, pero yo les indiqué justamente eso, ¿no? sí. Que, bueno, yo ya estaba trabajando en Perú Compras, les dije, y Perú Compras trabaja de esta manera. Incluso ellos tienen su PCA listo, Ujú, ya sí, está aprobado todo. Ajá, entonces, eh, bueno, ahora justo también lo están pensando, ¿no? Incluso como yo tengo el CIA de Perú Compras, ujú, ¿no? Se los brindé para que puedan guiarse y lo puedan aplicar, ¿no? De esa manera. claro. Porque sí también he escuchado de que se guían de Perú Compras sobre el modelo de caja que tienen y todo, ¿no? Entonces, como se están guiando, entonces le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar el CIA porque ahí habla sobre su lineamiento, su directiva interna de foliación y organización, y para que se puedan guiar, ¿no? Porque les dije también que va a haber una confusión al momento de digitalizar. Pero bueno, ellos, como te digo, tienen tiempo trabajando y lo están haciendo a su manera. Yo le digo, pero si quieren hacer un buen trabajo y Sí. están haciendo un PCA, entonces debería tomar en cuenta eso, ¿no? Es que el tema Espero que lo tomen en cuenta, ¿no? es que el tema es que no hay archivistas. O sea, desde hace muy poco realmente hay archivistas. ¿Qué ocurre? Que no podemos negarlo. Muchísimas entidades públicas, no solo en Perú, a nivel mundial, han enviado los archivos posiblemente a los castigados, a los que no querían en las oficinas, pero no fueron formados ni acompañados. ¿Por qué? Porque apenas, como les dije al inicio, es en 2018 que empezamos a hacer normas. Mientras tanto, todo este personal estuvo 35 años abandonado. Que si hubiesen sido archivistas de carrera, de cursos, hubiesen entendido de qué va la archivística, así no tuviésemos tenido normas, ¿ok? Pero, primero, no tuvimos normas, como te digo, tuvimos una hojita por cada uno de los procesos archivísticos durante 35 años. Y ahora que llegan las normas, por supuesto, esta gente ya tiene años en el archivo trabajando
sin recursos y dirá, yo voy a seguir haciendo las cosas como se me ocurren, porque así funcionó. El único problema es que los requerimientos, las necesidades del Estado para darle respuesta al ciudadano hace 30 años no son las mismas de ahora. Hace 30 años nadie te castigaba, nadie, no te metías en problemas si no prestabas un documento. Ahora tú, un administrado, no le entregas a los 6 días el documento que pide y te puede meter problemas en tribunales, en el Ministerio de Justicia y en el Tribunal de Transparencia. Es decir, las necesidades de las entidades de responder rápidamente a las demandas de información no son las mismas que antes. Y ahora sí tenemos herramientas, entonces lo que nos queda es hacer lo que ustedes están haciendo en este momento, capacitándonos, y eso que estamos haciendo ahorita, este debate, es lo que nos permite tomar argumentos para que tú puedas ya ir a la oficina y justificar. Y como yo siempre le digo a los chicos en los cursos, y si necesitas me llaman. ¿Por qué? Porque hay que sembrar no solamente el cómo hay que hacerlo, sino qué va a pasar si no lo haces así. ¿Qué te puede suceder si no lo haces así? Y eso es lo que te compete ahora es luchar, porque los archivistas yo siempre digo que el rol del archivista es un rol de profeta, pero de profeta del desastre. Si no se sigue haciendo así, vamos a tener problemas. Por eso siempre les recomiendo, siempre, y se lo recomiendo a ustedes también, todo aquello que ustedes vean que está mal hecho, hagan informes. Porque a la hora de que pase algo, ustedes ya lo justificaron, ya ustedes lo explicaron. Y, de nuevo, tomen el tubo de la ley 27444 como caballito de batalla para justificar las solicitudes. Por ejemplo, ese requerimiento de que el tema de por ejemplo, que estén dándole 3 números a un folio, ya está atentando contra la foliación de los expedientes, porque no está siendo correspondiente a la cantidad de folios que tiene el expediente. Por lo tanto, no puedes garantizar la integridad. Y eso atenta contra el tubo de la 27444. Entonces, esta es tu justificación. Esa práctica atenta contra el tubo de la ley 27444. Y ahí te van a hacer caso. Porque tú puedes hablar de la norma de foliación y no te van a hacer caso, pero cuando tú hablas de la 27444 sí te van a hacer caso. ¿Ok? Entonces, agárrate de eso de caballito de batalla, les recomiendo, léanse la norma, es más, la norma está dentro del material de estudio que les voy a dejar en el curso, porque sí es importante empaparse de estas normas, ¿ok? Esto lo vamos a estar viendo, ¿ok? Y sí, el tema de las folias, del escaneado, sin una foliación correcta, el escaneado se te enturbia. Va a ser muy complejo mantenerlo. Y si alguien te hace auditoría de ese expediente, te va a decir está mal. Recuerden, cuando un documento se ingresa por mesa de partes, es tan importante la foliación que si el administrado quiere ingresar un expediente mal foliado, hay que pedirle que lo vuelva a foliar. No es, ay, bueno, era un expediente tan grande y el administrado es tan viejito. No, no puedes. Si tú recibes un expediente mal foliado, el administrado puede decir, tú sacaste ese folio. Ese que falta, lo sacaste. O ese que está de más, lo agregaste tú. Porque tú lo recibiste, no lo verificaste. Por eso es tan importante verificar la foliación. Y viceversa. Si el administrado te ingresa mal un expediente, tú le puedes decir, tú no me diste ese documento que no está en el folio, porque eran 27 de folios y dice 26. Entonces, ¿qué ocurre? La foliación protege a ambos lados, tanto al administrado como a la entidad. Pero no solo eso. Si la foliación no se hace de manera transversal o acompañando el expediente, un expediente que va de una oficina a otra, que en la oficina anterior no hayan foliado, la otra oficina puede decir, tú no me trajiste el expediente completo. Alguien le pudo haber sacado una hoja y decirle, tú no me lo trajiste completo. Entonces, yo como oficina que voy a entregar un expediente para que siga el trámite en otra dependencia, en otra oficina, yo folio. Mira, te estoy entregando 17 folios. Mira, 17 y lo anoto para que después no me lleguen a decir, no, tú me entregaste solo 16. No, está por escrito y tú lo firmaste. Por eso es tan importante la foliación en el trámite, no al final cuando vamos a transferir al archivo central, no.
porque es protección de cada uno de los servidores públicos. ¿Okay? Y finalmente, esa protección continua de todo el trámite va a garantizar que cuando finalmente se concluya ese expediente, va a estar absolutamente íntegro, porque todo el mundo, una cadena de custodia a lo largo del trámite. Por eso es tan importante la foliación. No parece, pero es importantísimo. Lapicero. ¿Por qué? Porque con lápiz cualquiera lo puede modificar. ¿Qué puedo hacer yo? Aquí las trampas que pueden haber, que han existido. Yo tengo un documento, exactamente, lapicero azul. ¿Por qué lapicero azul? Porque yo puedo identificar por el color qué documento es documento de archivo y qué no es documento de archivo. Es decir, cuál es el documento que tiene valor legal y cuál es una copia. ¿Ok? ¿Qué cosa es simplemente un documento de consulta o un documento de archivo que tiene valor legal? ¿Ok? Y que puede ser además autenticado. ¿Okay? O sea, puede generarse una copia autenticada. Lapicero azul para poder identificarlo. Al igual, les recomiendo de una vez empezar a incidir sobre las autoridades, firmar con lapicero azul, porque es la forma de verificar que un documento realmente es el original. ¿Ok? Es importantísimo. Preferiblemente lapicero azul, extremo superior derecho. ¿Ok? Con mucho cuidado, porque corregir foliación implica generar una hoja de corrección, ¿ok? ¿Quién hizo la corrección? ¿Por qué? Porque también puede haber una responsabilidad administrativa allí. Corregí algo que no tenía que corregir, pero lo corregí porque le saqué una hoja, o alguien le sacó una hoja. Entonces es importante el tema también de la verificación de por qué corregimos foliación, ¿ok? Recuerden, la foliación principalmente lo que va a hacer es garantizar la integridad del expediente, que nadie le saque algo o le ponga algo, o en el caso de la tinta, que no es que me saquen un original y me pongan una copia, que ese es otro elemento. Nadie debe cambiar documentos y la tinta azul al inicio con la foliación va a garantizar que ese documento que estaba con tinta azul era el original, por lo menos el inicial, ¿ok? No una copia del original. Eso es importante. Recuerden, cuando nosotros hagamos fotocopias, las sacamos fundamentalmente en negro. Entonces, si tú ves que todo está en azul, 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 y hay un documento que está en negrito, quiere decir que es la copia del original y el original estuvo alguna vez allí. ¿Dónde está el original? Hay que buscarlo. ¿Ok? Ok, continuamos. ¿Sí? ¿O alguna otra inquietud? Ok. Ok. Luego, seguimos entonces con el tema de... Perfecto, José. Ok, entonces ya sabemos, caballito de batalla, la 27444. Ahora veamos el artículo 163, que van a ser nuestros argumentos para poder presentar informes, requerimientos, solicitudes, y que hay que estar atentos a estos artículos a la hora de organizar documentos, de expedientes. Los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, es decir, como se fueron conformando los expedientes, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios por un tema de maniobrabilidad, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un expediente que comienza con un ingreso de documentos por mesa de parte, pasa a una oficina, en esa oficina lo alimentan, pasa a otra oficina y ahí hacen otro informe con un memo y además hacen requerimientos a la calle y esos requerimientos ingresan y hacen un adjunto y lo agregan, van agregando, agregando, agregando. Tenemos un expediente judicial que tiene 1600 folios al final y tengo que ir separando por 200 por un tema de manejo. Tomo uno con 200 folios, tomo dos con 200 folios, pero la persona que estaba foliando el tomo va por 388, 389, 392, 95, y te das cuenta que ese documento último que estás foliando
tiene 17 páginas, 17 folios, y se excede los 200, y puede llegar a 210. ¿Por qué? Porque estábamos con, no sé, faltaban 6 folios para concluirlo, el paquete de 200, y nada, nos excedimos un poquito, ¿por qué? Porque esa pieza documental compuesta tiene que ir junta, que puede ser un informe. Pieza documental que viene siendo un tipo documental, por ejemplo, un informe. Eso lo vamos a ver en las definiciones más adelante. Pero no significa que entonces, como yo tengo que hacerlo por 200 folios, como dice la norma, entonces el informe lo separo en 2. No, el informe tiene que mantener su unidad documental. ¿Okay? Así se excede un poquitito. Tratemos de no excedernos mucho. Ya veamos si hay más páginas para conformar el tomo anterior, o de repente ese tomo lo hacemos de 197 folios, y esa pieza documental, que es un poquito más grande, la llevamos al próximo tomo, ¿ok? Lo importante es que cada tomo indique cuántos folios tiene y que además sea continuo. Es decir, yo tengo el primer tomo que logré que tuviese 200 folios, el segundo tomo logré que tuviese 198 folios. ¿Por qué? Porque la próxima pieza documental tenía 17 y digo, no es demasiado. Ese 17 lo paso al tomo 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero, repito, la tapa del tomo debe indicar tantos folios, del folio 1 al 200, del folio 201 al 398. Tercer tomo, del 399 al 400, ¿me explico? ¿Para qué? Para que no haya ningún folio perdido entre tomo y tomo. Y que cuando vayas a buscar la pieza que corresponde, tengas una idea de dónde está dentro de los tomos, ¿ok? Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su tramitación. ¿Qué dice acá? Aquí no dice, todos los expedientes serán foliados antes de transferir. No, señor. Está diciendo, manteniéndose así durante su tramitación. Lo que les decía. Mesa de partes, ingresa, se folia. Pasa a Secretaría General, si es que tiene que pasar por ahí se folia. Y luego cuando pasa, no sé, a trámite documentario, se sigue foliando y se sigue foliando y se sigue foliando y se sigue foliando. ¿Okay? Durante el trámite, no al finalizar, porque al finalizar cualquiera puede agarrar, desbaratar el expediente, ¿ok? Sacarle los originales, meterle copia y hacer una desgracia, haciendo que el expediente pierda integridad, fiabilidad, que creo que lo vamos a ver en este curso, pero sí por encima, que es una de las características del documento de archivo. Autenticidad, fiabilidad o confiabilidad, integridad y la posibilidad de recuperar usabilidad, ¿ok? Y la disponibilidad, que tiene que ver más con un tema electrónico. Entonces, ¿qué es importante? Durante el trámite. Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su agregación y su cantidad de fojas. Esto es cuando estás haciendo acumulación de expedientes, ¿ok? Pero importante, la foliación durante el trámite, ¿ok? José, ¿tienes alguna pregunta o es que te quedó la manito arriba? No, se quedó con la manito arriba, disculpe. Ok, perfecto. Ok, luego, seguimos con la 27444. Dense cuenta, con estos 3 artículos tienen todos los argumentos para cambiar todas esas cosas irregulares que ustedes están viendo. ¿Ok? Intangibilidad del expediente. El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez que hayan sido firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas. Lo único que podemos hacer nosotros con un documento ya listo, firmado, consignado, es ponerle la foliación. No rayar, no modificar, no borrar, ¿ok? Los documentos no son nuestros. Entonces, hay que garantizar que se conserve de la mejor manera posible, ¿ok? A veces he visto expedientes desastrosos donde hubo una foliación, después se dieron cuenta que habían no organizado bien el expediente, lo desbaratan
tachan la foliación y la vuelven a foliar, y tienes 4 o 5 foliaciones sobre un expediente. ¿Qué confianza puede generar ese expediente? Por eso es tan importante que se conserve la práctica de foliar en la medida que se van incorporando documentos. Porque cualquier persona puede insertar algo que se le ocurre porque, ay, me faltó. O el postdata. No, deja el espacio que yo introduzco el documento que faltaba. Está mal. Por fortuna, con la generación de documentos electrónicos eso ya no existe. Porque tenemos el sellado de tiempo con la firma electrónica, que nadie más va a poder ingresar o modificar data, como cuando antes, bueno, todavía hay entidades que no tienen sistemas de trámite documentario, donde guardan números de documentos, comienza el mes, pero guárdamelo por si acaso me equivoqué y sustituirlo. No está bien, porque lo que estamos es falseando el trámite, ¿ok? Entonces, intangibilidad del expediente, ¿ok? A ver, ok. Y artículo 168, medidas de seguridad documental. Por tomo, sí. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará la numeración invariable para cada expediente. En efecto, ya nosotros, creo que casi todas las entidades, menos las locales en pequeñas poblaciones, tienen regularizado su sistema de trámite documentario desde mesa de partes, así sea físico, donde hay una descripción y una asignación numérica de expediente. Asimismo, todas las oficinas tienen, desde los tipos documentales que genera cada una de ellas, una numeración que responde, que respeta, ¿ok? Para que no se repitan. Ciertamente, sí he visto que a veces a la secretaria se le olvida que usó el oficio 134 y lo repite cuando lo estamos haciendo a nivel papel, ¿no? En soporte papel, y entonces ponen 124B. Pero hay que tratar de garantizar la seguridad documental, es decir, que no se traslapen, que no se combinen expedientes, dándole un número unívoco a cada uno de ellos, ¿ok? De eso hay que estar muy pendientes cuando estamos organizando documentos, porque pueden aparecer, como les digo, números que se repiten de manera equivocada, ¿ok? Otro elemento que necesitamos, que vamos a trabajar en estas prácticas, es que todos los expedientes tienen un cargo. O sea, los expedientes no nacen, o el documento que genera un expediente no nace porque a nosotros se nos ocurrió esta mañana amanecer con ganas de hacer documentos. Todos los documentos se generan porque alguien requiere algo. A nivel externo, porque un administrado necesita introducir una solicitud de un TUPA, porque no sé, quiere construir, quiere modificar la fachada de su inmueble y necesita solicitar un permiso, una autorización a la municipalidad. Una necesidad hace que presente, ¿ok?, un expediente. Una solicitud entrega una serie de documentos, la municipalidad dentro de su estructura administrativa empieza a tramitar ese expediente para verificar si le va a dar el permiso o no, genera documentos, va alimentando el expediente y finalmente al administrado que solicitó, que ingresó el documento, se le da respuesta, o sí o no, ¿ok? O envíame más documentos, pero al final del trámite va a ser un sí o un no. Es decir, el administrado va a recibir un documento que él va a tener que decir, yo he recibido este documento. Me gustó o no la respuesta, pero lo recibí. Es decir, hay un cargo del documento que ese cargo debe ir al expediente. ¿Por qué? Porque ese cargo es el que garantiza, el que protege a la entidad que dice que sí le dieron respuesta a la solicitud del administrado. Positiva o negativa, pero sí le dieron respuesta. Es decir, el ciclo se cumple. Y ese cargo tiene que ir al expediente, porque el administrado dentro de 5 años puede decir, la municipalidad a mí nunca me dio respuesta y quiero armar
un procedimiento administrativo sancionador porque no me hicieron caso. Y entonces la entidad pública va a sacar su expediente y va a decir, mire señor, usted recibió tal día, mire, usted firmó, ¿ok? Los cargos. Eso puede ser para cosas muy relevantes como para cosas absolutamente insignificantes. Pero igualmente, todo expediente debe tener un cargo incorporado a su expediente, ¿ok? Eso tiene que estar claro porque muchísimas veces los expedientes quedan en el aire. Sí, ya yo tramité todo, pero ¿y dónde está el cargo de recepción del administrado? O de la oficina que te pidió algo y tú le diste respuesta, esa oficina tiene que recibirte el cargo. Claro, en un sistema de trámite electrónico, los cargos se hacen de manera automatizada en el sentido de que queda un log. Tú generas un documento, se va automáticamente y cuando llega allá, ya hay un PIN que dice ya lo recibió. Ya hay un cargo interno, ¿ok? Igualmente con la notificación electrónica que tenemos en los sistemas a partir del gobierno digital, con el sistema de gestión documental del gobierno digital, también tenemos esa recepción, pero eso tiene que ir incorporado al expediente, ¿ok? Es importantísimo. Nosotros en las prácticas que hagamos vamos a incorporar, necesitamos ver ese cargo, ¿ok? Ese cargo de recepción para poder decir, sí, este expediente ya finalizó. Y de esa manera, entonces, cerrarlo, mantenerlo en el plazo precaucional en el archivo de gestión o periférico, y luego que se venza ese plazo que dice el PCDA o la tabla de retención, poder entonces transferirlo al archivo central. No podemos empezar a hacer el cálculo de la retención en el archivo de gestión hasta que no tengamos el cargo, ¿ok? Importante. Guardar las constancias de notificaciones, publicación o entrega de información, de lo que estamos hablando, sobre los actos, acuse de recibo y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las diligencias, es decir, el cumplimiento de la función, con la certificación del instructor sobre su debido cumplimiento. Eso es el cargo, ¿ok? En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad con la responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente. ¿Qué estamos hablando acá? Procedimiento administrativo, que es también archivística. ¿Qué debemos tener en cada uno de nuestros expedientes? ¿Qué tenemos en la tapa de nuestros folders, de nuestros paquetes? La fecha, ¿ok? El trámite, que tiene que ver con la serie documental, quiere decir que no podemos mezclar series documentales, ¿ok? Y la dependencia, es decir, el principio de procedencia, el responsable de la función, ¿ok? La descripción general de la función que cumple esa serie documental, ¿ok? Entonces, aquí podemos regresar otra vez a la pregunta de qué hacemos nosotros con las hojas de ruta que están de manera correlativa. Cada hoja de ruta implica un expediente. Y aquí dice que tiene que estar cada una de ellas independizadas. Generalmente lo vamos a meter varios en un paquete por un tema de practicidad, pero la descripción tiene que ser independiente para poder ubicarlo uno a uno, no el paquete completo, ¿ok? No es que me tengo que echar a buscar en todos los paquetes porque el trámite que me están pidiendo se hizo a finales de enero. Y enero lo tuvimos en 3 paquetes. ¿Voy a buscar los 3 paquetes? No, esto es pérdida de tiempo. Dime de qué se trata el expediente y con mi inventario yo sé que está en el paquete 2. ¿Por qué? Por el inventario. ¿Ok? Entonces, por eso la utilidad de la descripción. ¿Ok? ¿Está quedando claro esto? El tema de la descripción para ubicar específicamente el objeto dentro de las carpetas o dentro de los paquetes. Y esto es organización. Esto no es otra cosa. Todo claro, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, este tubo de la ley, yo sé que la mayoría de nuestra alta dirección, nuestros directores no le hacen caso a las normas archivísticas, pero esto es archivística, pero con un nombre grande, Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿ok? En ningún caso será un doble o falso expediente. Esto es lo que más hacemos en las entidades públicas. ¿Sí o no?
La secretaria que sabe que ese documento es importantísimo y entonces dice, no, le voy a sacar una copia y me lo voy a llevar para mi casa. O no, peor, le voy a sacar una copia, dejo la copia en la oficina y el original me lo llevo para mi casa. No se puede hacer un falso expediente. ¿Okay? No se pueden hacer dos expedientes de una cosa. Porque al final, cuando tú tienes dos expedientes, porque le sacaste copia, al final vas a meter un original en la copia y a la hora de tener que transferir el expediente confiable, es decir, con documentos de archivo, es decir, con documentos originales, el original se quedó en la oficina, porque se quedó en la gaveta. Hay que estar muy, muy atentos con esto. Esto significa que a la hora de que ustedes empiecen a validar transferencias documentales, oye, esto es copia. ¿Dónde está el original? No, que el original. Necesito el original. ¿Por qué? Porque cuando en el archivo central, OSI, Poder Judicial, Ministerio Público, quien sea, Congreso de la República, te pida de ese expediente un documento, de ese expediente una copia autenticada, tú no vas a poder autenticarlo. No vas a podrás autenticar de un expediente que tiene 20 folios, podrás autenticar posiblemente 15, y los otros 5 son copias. ¿Y dónde están los originales? No sabemos. Problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestros documentos de archivo deben ser todos originales. No es que lo guardé el original para protegerlo, no, señor. La protección está dentro del expediente porque es el que tiene valor legal. Nadie va a confiar en una fotocopia. ¿Ok? Ya es importantísimo esto, ¿ok? Entonces, en nuestros inventarios que vamos a trabajar, hay que poner en observaciones, el folio 7 es una fotocopia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tú tendrás en ese inventario la descripción y por lo tanto, a la hora de que te pidan una copia autenticada, tú podrás decir, desde el origen de la recepción, este documento ha sido copia. No es que aquí se perdió, no es que alguien lo sacó. ¿Ok? Siempre hay que estar atento a la protección de la información y garantizar la autenticidad de los documentos en la medida de lo posible. Pero no asumir la responsabilidad de no tener todos los documentos auténticos. Eso tendrá que asumirlo la oficina, la dependencia que nos transfiere la documentación. Por eso es tan importante no solamente verificar que estén en el orden y que estén todos los tipos documentales que conforman la serie documental, sino también cuáles son originales y cuáles no. ¿Okay? Y entonces ahora aquí entramos con las definiciones fundamentales, ¿okay? Que seguramente ya ustedes manejan. Documento. ¿Qué es documento? Es aquel que contiene información de cualquier fecha, forma y soporte. Documento en general. ¿Ok? Pero nosotros en las entidades públicas trabajamos con los documentos archivísticos o los documentos de archivo, que son aquellos que contienen información de cualquier fecha, forma y soporte, igual que los documentos, pero producidos o recibidos por las unidades de organización en el ejercicio de sus funciones y o actividades. Es decir, tiene que responder a una función muy particular identificada en la organización a partir del reglamento de organización y funciones o el manual de organización y funciones. O sea, no podemos tener, no nos corresponde, no nos compete custodiar documentos que no respondan a todas las funciones de la entidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el MINSA no tendría por qué custodiar documentos del Poder Judicial. No le compete, porque no está dentro de su organización, dentro de sus funciones de la organización. Entonces, por ejemplo, comprobantes de pago, tesorería. ¿De quiénes son comprobantes de pago? De tesorería. ¿Quién tiene que custodiar absolutamente todos los documentos originalísimos de los comprobantes de pago? Tesorería. ¿Recursos humanos tiene que custodiar documentos de tesorería o comprobantes de pago? No. Son documentos de archivo para una dependencia, pero no para otra. No significa que no sean importantes. Es importante para la función que está cumpliendo la dependencia. Eso significa que
si tuviese recursos humanos que manejar documentos de tesorería, no serían documentos de archivo para esa oficina. Podría ser correspondencia, para él asumirlo como correspondencia. ¿Ok? Igual que para tesorería, a lo mejor podría tener datos de pagos de servicios médicos o de algún empleado, pero vendría siendo correspondencia, no vendría siendo documentos de archivo de una serie documental particular de tesorería. ¿Me explico? Por ejemplo, una dependencia, cualquier oficina que necesita comprar una silla, ¿okay? Reparar una luna. Esa dependencia X solicita abastecimiento o a la oficina de administración la reparación de una luna o de una puerta. ¿Okay? La compra, la resolución del problema es responsabilidad de abastecimiento con todos sus órganos internos. ¿Okay? Por lo tanto, esa compra y todo lo que conlleva va a tener un comprobante de pago. Entonces quiere decir que abastecimiento va a tener que responder con una serie de documentos que va a generar una compra que además va a custodiar tesorería. Abastecimiento y tesorería están involucrados directamente con esa compra. ¿Por qué? Por sus funciones. Pero la solicitud que hizo la oficina X, que necesitaba reparar la luna, no está dentro de sus funciones en el ROF solicitar reparar mesas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esa solicitud para esa oficina va a terminar siendo correspondencia, porque no responde a una de sus funciones. ¿Ok? Sí, generalmente se van a generar una orden de compra y administración va a tener que pelear con eso. Información de ese expediente. ¿Por qué? Porque responde a sus funciones particulares, no así el que lo solicitó. Entonces, ¿qué ocurre? Que para una oficina, que una documentación no representa nada importante, para otra oficina sí. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante, y les repito, el PCDA, porque toda la documentación, dependiendo de la función, va a ser relevante o no y va a tener unos plazos de retención distintos de acuerdo a la misma norma que rija la función. ¿Ok? Ok, entonces, documento archivístico. Estas imágenes que tenemos a mano derecha es porque también queremos abordar en este curso no solo el papel, sino el parangón con el electrónico. Entonces, un documento archivístico puede ser un audio, ¿ok? Un video, pueden ser también mensajes de WhatsApp. Recordemos algo importante. Todas las entidades públicas ahora tienen comunicación con el administrado a través de YouTube, Facebook, Instagram, ¿verdad? Todo eso puede ser un instrumento de comunicación. Por lo tanto, también debería estar incorporado dentro del sistema de gestión documental. Porque esa comunicación puede generar un impacto, una comunicación, una solución o una solicitud de parte del administrado. Entonces, también forma parte de ese cumplimiento de funciones para el que está llamada cada entidad pública, ¿ok? Y documentos archivísticos son, entonces, PDF, TXT, las hojas de Excel, exactamente, son canales de atención al cliente. Por lo tanto, al generar esa comunicación, estás atendiendo una necesidad. Y como la entidad está encargada de atender las necesidades de los administrados, también debería estar incorporado. Por ejemplo, también el uso de correo electrónico. El tema de la trazabilidad de los trámites a través de correo electrónico. Las idas y venidas, las respuestas. Recordemos que nuestros servidores de correo están ya registrados con nuestra entidad, por lo tanto tienen valor legal. Entonces, eso también tenemos que incorporarlo dentro de nuestros expedientes. ¿Cómo hacemos si esto es electrónico y estoy trabajando con soporte de papel? A través de referencias cruzadas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de cómo organizar expedientes híbridos. Pero es importante no perder de vista que tenemos diferentes fuentes de información. ¿Ok? No hay problemas esto. ¿Ok? Entonces, documento archivístico es un documento, como está definido arriba, pero siempre en función de la labor propia
no solo de la entidad, sino también de cada una de las dependencias o las unidades de organización. Es decir, aquellos servicios que debe prestar en particular. ¿Ok? No fuera de eso, o sea, algo que no responda al ROF o al MOF no es documento de archivo. ¿Ok? Entonces, esta misma norma, la norma nuestra de organización documental, nos da las características del documento archivístico. Ya aquí estamos dejando la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, y abordamos entonces las características del documento archivístico que posteriormente, en el 2021, se especifican, porque aquí amplían muchísimo las características, pero luego se concretizan en el Reglamento de Gobierno Digital, en el Decreto Supremo 029/2021 de la PCM, que son esas 5 características fundamentales de los documentos de archivo. Pero vamos a autenticidad. Ok. Tenemos la autenticidad, característica del documento archivístico. Esto quiere decir que nuestro trabajo en la organización documental debe responder a garantizar, primero, la autenticidad, que todos los documentos originales que han conformado el expediente se conserven y no se separen. Recordemos la regla del expediente único: todos los actuados para resolver un solo asunto deben estar en un mismo sitio, ¿ok? Todos auténticos, porque si no, no puedo hacer una copia autenticada, no puedo dar fe de que ese documento realmente sea original, ¿ok? Disponibilidad, que significa que yo pueda acceder a ese documento sin límites. Es decir, si estoy en un archivo central con documentos en soporte papel, yo tenga disponible, ubicable rápidamente ese documento, es decir, que no tengo que buscar en 3 paquetes porque estoy buscando un documento de enero, sino que ya yo sé dentro del paquete, dentro de mi inventario, dónde está ese documento, y yo sé que está en el paquete 2 o en el paquete 3, ¿ok? Disponibilidad, que esté allí, ¿ok? Tercero, es inherente a las funciones que les da origen. Todos los documentos que conforman un asunto al que resolver tienen que estar ahí. Entonces, comprobantes de pago tiene que ser de tesorería, no puede estar en otra oficina, tiene que ser de tesorería. Y ahí, pues entonces llamo otra vez, José, perdón, el ejemplo que nos pusiste al inicio, que las hojas de ruta todas juntas, no, tienen que estar dentro de la serie que corresponde a la función de la unidad de organización que genera esa función, ¿ok? Es testimonio de las funciones o resultado de una actividad, es evidencia, los documentos son evidencia, y la única forma de que tengamos evidencia de una función es que esté completa, íntegra. Volvemos otra vez con el tema de que no falte ningún documento, que más adelante además lo vamos a ver. La integridad es que todo el expediente que se consideró para tomar una decisión esté completa en un solo sitio, como pide la regla de expediente único. Y eso va a hacer que ese expediente sea fiable. Si todo mi expediente es original, firmado original, esté limpio, no esté alterado, esté bien foliado, evidentemente va a ser fiable. Yo confío en ese expediente. Si yo veo que la foliación está saltada, ya yo no confío. Aquí pasó algo. Aquí lo trabajaron mal. Alguien le sacó una hoja, alguien le agregó una. ¿Qué pasó aquí? Fiable. Nace dentro de un proceso natural de las actividades, igual que es testimonio de las funciones. Nadie hace un documento porque le provocó, amaneció con ganas de hacer documentos. Nace de un proceso natural de las actividades que están descritas en el Reglamento de Organización y Funciones. Prevalencia de los originales. Para tener fiabilidad necesitamos los originales. Si no tenemos los originales, tiene que estar ubicado en algún lugar. O si no, justificado. El original se extravió y este expediente es consecuencia de una reconstrucción. Ok, ya yo entendí que reconstruí este expediente a partir de una copia autenticada que se le dio administrado, se le pidió prestado, se hizo una... O sea, hay que hacer o un original que tuvo el administrado como respuesta. Yo perdí el expediente acá, se lo pido y hago una autenticada, le incorporo al expediente que reconstruí, ¿ok?
pero prevalencia de los originales. Atento con eso. Atento con, como les dije anteriormente, que a veces para proteger las cosas lo que hacemos es extraviar o sacarle la fiabilidad al expediente porque guardé todos mis originales y tienen que estar en el expediente. No en mi oficina, en mi gaveta del escritorio, ¿ok? Se constituyen en series documentales que responden a la materialización de una actividad concreta. Volvemos otra vez entonces, José, con tu ejemplo. Hoja de ruta, un continuo, estás rompiendo el esquema de las series documentales. Tiene una estructura formal, tipo documental. Todos los tipos documentales están descritos y generalmente en el sistema institucional de archivos se conforma, ¿ok? O en el programa de gestión documental se conforman los tipos documentales que vamos a utilizar en la entidad. Que generalmente los instrumentos, los dispositivos legales de las entidades hablan de 4 o 5, pero tenemos infinidad de tipos documentales y eso lo vamos a ver ahorita, para poder dar respuesta a las solicitudes o a los requerimientos de los ciudadanos. Tenemos un montón de tipos documentales que lo vamos a ver ahora. Trazabilidad, importante, saber dónde están los documentos, en qué momento, ¿ok? Por eso es tan importante los instrumentos descriptivos. Y unicidad, ¿ok? Únicos, ¿ok? Por aquí también habíamos hablado de no duplicidad, ¿ok? Uno solo, no puedo tener dos expedientes, uno solo, porque uno solo es el original, ¿ok? Ajá. Definiciones fundamentales, seguimos con las definiciones. Estructura del documento archivístico. Soporte, medio y contenido. ¿Ok? Estas son las definiciones que se utilizaron siempre. El Archivo General de la Nación o la Escuela Nacional de Archivística siempre hizo énfasis en esto. Ahora es un poquito más diluido por el tema electrónico, pero es importante mantenerlo claro porque a partir de estas definiciones también vamos a poder abordar el tema de lo que es gestión documental electrónica. ¿Okay? Soporte. Es la parte material o física, papel, película, memoria USB, disco duro, Blu-ray, etc., en el que se encuentran los documentos archivísticos. También tenemos que ver cómo soporte los servidores. ¿Okay? Cuando hablamos de la nube, estamos hablando de servidores. Servidores no nuestros, sino contratados, pero servidores al fin. Es decir, nuestra documentación en un entorno electrónico, o sea, ese documento en papel que ustedes han escaneado, que es distinto a digitalizado, ¿ok? Que ustedes han escaneado, no están físicamente en su entidad, pero seguramente está o en un servidor de su entidad que se ha ido a través de un cable, ¿ok? O está en la nube, que la nube es algún servidor que está ubicado en alguna parte del mundo, ¿ok? Pero ese es el soporte físico en el cual están nuestros documentos virtuales o electrónicos, ¿ok? Medio es el vehículo de la información utilizado para fijar el contenido, escritura, gráficos, colores, símbolos, ¿ok? Aquí estamos hablando de audios, videos, ¿ok? El instrumento, el aplicativo, la herramienta que ha generado ese archivo, ¿ok? Y el contenido es la información o el mensaje de los documentos, por ejemplo, proyectos, pago de impuestos, comprobantes de pago, órdenes de compra, cartas, oficios, ¿ok? Es el contenido de nuestros documentos, ¿ok? Entonces, definiciones básicas que son importantes, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener los dos lados, el tema físico y el tema electrónico, ¿ok? Pero en contenido lo vamos a mantener y en el medio también lo vamos a mantener, pero el soporte es el que cambia, ¿ok? Seguimos con las definiciones fundamentales y aquí empezamos a aclarar la gran confusión que desde mi punto de vista ha generado estos problemas fundamentalmente con correspondencia entre tipo documental y serie documental. Tipo documental son los tipos o los rostros de cada uno de los documentos que nosotros generamos o recibimos y que cada uno de estos responde a una función muy particular. Oficio.
Generalmente el oficio es ese tipo documental que se utiliza para comunicar algo de una entidad a otra entidad o de una entidad a un administrado. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el oficio no va a comunicar otra cosa, sino algo oficial. Es decir, nosotros, municipalidad, le autorizamos a usted a remodelar su fachada. ¿Ok? Una comunicación muy específica y que además siempre va a tener la misma estética. Va a tener el mismo contenido, la misma forma y es fácilmente reconocible. ¿Ok? El oficio generalmente, evidentemente lo genera la dependencia que tiene esa función de otorgar derechos que solamente lo puede saber a través del oficio. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros vamos a tener todas nuestras dependencias o casi todas nuestras dependencias van a generar oficios, pero no todas van a cumplir la misma función. Solamente lo que van a hacer es comunicar algo, pero dependiendo de la función que corresponde. Entonces el oficio comporta o porta en sí la función que el reglamento de organización y funciones le ha atribuido a cada una de las oficinas. ¿Ok? Y va a ser identificada por la extensión, ¿ok? La nomenclatura del documento. Va a estar el número del documento, el año, la dirección general, la dirección de línea, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, esa es la característica de todos los oficios. Solamente que un oficio, por ejemplo, la oficina de trámite documentario nunca va a generar un oficio comunicándole a una empresa que le ha sido aceptada su propuesta económica. No le toca. Eso le toca abastecimiento, eso le toca administración, no le toca a trámite documentario. Entonces, cada uno va a oficiar dependiendo de la función que le competa dentro del reglamento. La carta es un documento que genera el administrado para enviarlo a una dependencia, a una entidad, y a veces hay entidades que también generan cartas para los administrados, no para las entidades públicas o privadas, sino para el administrado en sí. Los informes, y mire que hay un montón, los informes son la respuesta que da un subalterno ante una solicitud de una autoridad. Es decir, ustedes emiten informes para darle respuesta a una solicitud que su superior inmediato le ha requerido. ¿Y cómo por qué nosotros generamos informes? Porque el superior inmediato nos ha enviado un memo indicándonos, por favor, quiero que me des respuesta o me hagas un informe para esclarecer tal asunto. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, es un tema de comunicación, de vínculo, de relación entre entes, entre figuras jurídicas dentro de una organización o fuera de ella. ¿Ok? Pero así tenemos un montón de tipos documentales, los informes técnicos, que tendrán un esquema de acuerdo a su función, informes técnicos administrativos, informes técnicos sustentatorios, informes técnicos con características muy particulares, que todos serán iguales, pero lo que varían es el contenido. Comprobantes de pago, es un tipo documental. Todas las resoluciones tienen un esquema, resoluciones ministeriales, secretarias tienen un esquema. Las conformidades de servicio también tienen un rostro particular para una función específica. Las PECOSAS también tienen un rostro particular. Todas las partidas de nacimiento de función. Ustedes pueden tener un listado gigantesco de tipos documentales que tienen en su oficina, en su entidad. ¿Ok? Y que dentro de un sistema de gestión documental en un entorno electrónico, esos tipos documentales tienen que estar predefinidos y no solo eso. En el programa de gestión documental, que es un dispositivo legal que debe tener toda entidad, deben estar descritos todos ellos. No puede ponerse a inventar tipos documentales, sino que tienen que ser tipos documentales que den respuesta a una necesidad concreta. ¿Ok? Y deben estar todos identificados dentro del sistema de gestión documental. ¿Ok? Es fundamental. ¿Qué ocurre? Estos tipos documentales es lo que nosotros llamamos en archivística unidad documental simple. ¿Ok? Es decir, yo tengo, miren, por mesa de partes ingresa un documento con una carta, que es una carta, y luego
a donde ingresa, a la oficina que diga a donde ingresa, se genera un memo que le solicita a un empleado, un servidor, que haga un informe, y ese informe al final se eleva, y el memo al final también, o sea, la autoridad envía entonces la respuesta al administrado, y si se dan cuenta, se generaron varios tipos documentales de comunicación. ¿Ok? Todos esos tipos documentales conforman un expediente. Y ese expediente viene siendo una unidad documental compuesta. ¿Compuesta de qué? De varias unidades documentales simples. Y esto es fundamental comprenderlo para poder organizar documentos. Un expediente, nosotros vamos a organizar documentos no por tipos documentales, sino por expedientes. Los expedientes van a ser definidos por las características que te da la serie documental de acuerdo a la función de cada oficina. Pero ese expediente va a ser conformado por varios tipos documentales, porque los tipos documentales son solamente instrumentos de comunicación. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver mucho mejor, mucho más claro y con ejemplos la semana que viene. Sí les voy a rogar si pueden traer cada uno de ustedes un expediente en escaneado, ¿ok? Escaneado, para que trabajemos ya de una vez el tema de la organización y podamos ver también los principios archivísticos considerando estos tipos documentales para comprender la trama de cada asunto documental. ¿Ok? Permítame un momentito que quiero, porque ya me estoy pasando y yo hablo mucho, tiene que, por favor, separarme. Voy a pasarles aquí. Bueno, ya va. Quiero pasarles la hoja de asistencia, ¿ok? A ver, porque si no me quedan como inasistentes y no es la idea. Jóvenes, se los estoy pasando por, por el chat. Por favor, confírmenme que lo han visto. ¿Están quedando claros los conceptos? Perfecto, perfecto. Bueno, no he visto a Heidi, no me ha dicho nada. Perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a seguir avanzando con el tema de conceptos y ya la semana que viene vamos a trabajar con elementos prácticos. Me interesa muchísimo que presenten esos casos concretos que les está dando dolor de cabeza, porque es la mejor forma de aprender, ¿ok? Y aquellos que estén dando dolores de cabeza a algunos, seguramente le va a iluminar a los otros que posiblemente no hayan visto ese tipo de problemática, ¿ok? Confírmenme, por favor, que están, ok, ya han respondido 2. Perfecto. Me faltan todavía 4. Perfecto. Genial. Genial. Les voy a compartir las láminas que hemos visto hasta hoy, ¿ok? En su Classroom. El material de apoyo que necesito que empiecen a ver, están las normas que estamos trabajando para que puedan empezar a revisar y apelar a estos instrumentos para que puedan sustentar solicitudes. Así, pero no desmayen, recuerden que la vocación archivística, archivista, es de mártir, así que hay que seguir luchando en función de la transparencia y el acceso a la información pública. Bueno, estimados, creo que los dejo en paz para que puedan ir a descansar. Todavía me Profesora, queda disculpe, falta. Dígame. sobre lo que comentó para la otra clase del expediente, puede ser, como le vuelvo a repetir, estoy haciendo comprobantes de pago, pero dentro de comprobantes hay varios tipos de documentos. Hay oficio, eso le puedo traer, ¿verdad? Claro, claro. Ahí vamos a ver en concreto cómo se conforman por tipo documentales y te vas a dar cuenta que todos deberían estar en el mismo orden. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver expedientes completos, que es lo más importante, los expedientes completos.
porque la gran tendencia es desmembrar los expedientes y poner oficio por un lado, informe por otro, y eso es, eso es un crimen. Eso es un crimen a la transparencia. Entonces Es- tenemos que trabajarlo juntos. ¿Eso en PDF o como? Sí, en PDF, en PDF, en Ya, PDF. ya, gracias. Bueno, jóvenes, todos han podido entonces llenar, responder a la hoja de asistencia, por favor. Creo que sí, perfecto. Bueno, nada, entonces, nos vemos si Dios quiere el lunes y los que están haciendo el curso de administración, nos vemos si Dios quiere el miércoles, ¿sí? Hasta luego, profesor. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches a todos. Buenas noches.